Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga. Estamos aquí de nuevo dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta de poder seguir transmitiendo este mensaje. Todos los que no se pueden congregar, pues también queremos que reciban la bendición, y por eso seguimos grabando. Y pues los que hemos estado pudiendo congregarnos, qué bendición ha sido. Y pues nomás les animamos, ¿verdad?, que busquen sabiduría de Dios y que pidan a la oportunidad que Dios les dé para que puedan también congregarse aquí en su iglesia. Damos gracias porque esta semana también tuvimos unas cuantas peticiones contestadas. Primeramente damos gracias a Dios por la salud del pequeño Mario. Se hizo también un estudio y gracias a Dios todo salió bien. Seguimos orando por él y su salud, que Dios le siga bendiciendo. También damos gracias a Dios por el estudio que le hicieron a la hermana Nelfa. También le ha salido bien en su estudio, y pues nomás seguimos orando que Dios siga bendiciéndole con salud y le siga fortaleciendo su corazón. Aparte de eso, pues seguimos orando unos por los otros, por la iglesia, por los pastores, por el gobierno. Específicamente en estos tiempos se ha desarrollado mucho violencia en diferentes partes de Estados Unidos, y pues nomás les pido que sigan orando por todo lo que está aconteciendo. Hay mucha confusión, hay mucho rumores y diferentes pláticas, y pues queremos esta mañana seguirnos enfocando en el mensaje de la iglesia, para que cobremos ánimo, que Dios tiene propósito con nosotros, y por eso queremos seguir hablando acerca de ese plan divino que Dios tiene para con usted y para conmigo. Vamos a orar y le pedimos a Dios su bendición, pero primero quiero que vayamos a la Biblia y vayamos a Efesios capítulo número 3, versículo 10, Efesios 3, 10. Y ahí vamos a empezar. Vamos a leer este versículo y luego entramos en oración para pedirle a Dios su bendición. Versículo 10 del capítulo 3 de Efesios dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Vamos a orar y así le pedimos a Dios su bendición. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, por, pues Padre, toda tu bendición en nuestras vidas, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre, si te hemos ofendido, Señor, si hay pecado en nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, y perdones, Señor, y limpies, Padre, a cada iniquidad que haya, Señor. Queremos esta mañana, Señor, venir ante ti, Señor, con un descanso, una paz, Señor, y una claridad, Señor, que podamos recibir, Señor, la bendición que tú tienes para con nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, hable, toque, Señor, cada corazón que esté escuchando, Señor, y que, pues, Padre, podamos meditar, Señor, en tu palabra, Señor. Qué importante es entender, Señor, el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Dejamos tu palabra en tus santas manos, Señor. Que el Espíritu Santo diga, Señor, a través de nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues sí, estamos haciendo una serie de predicaciones acerca de la iglesia, su propósito. ¿Qué es el propósito de la iglesia? Muchas de las veces hemos visto nosotros que ese propósito en la iglesia se está perdiendo, y ahora utilizamos la iglesia como algo que no es. Incluso a veces se trata como si es algo simplemente como un club social, se trata como si fuera algo de rutina, se trata algo como es nomás cultura. ¿Por qué vas a esta iglesia? Bueno, porque mis padres ahí me llevaban desde niño, sus padres los llevaban a ellos, y por eso voy a esa iglesia. Y se piensa que es algo que se tiene que hacer porque así siempre se hizo. Y no entendemos el propósito de lo que es una iglesia, de lo que se trata, ser miembro de una iglesia, de por qué debemos de venir a la iglesia. ¿Qué es lo importante de esa iglesia? ¿Por qué se sigue teniendo tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas religiones, denominaciones? ¿Por qué es tan importante una iglesia? Bueno, hemos ya tomado el tiempo de predicar dos mensajes, 2 domingos anteriores, acerca de estos principios.
Y primero mirábamos nosotros en Mateo capítulo 16, 18, el plan verbal de Cristo, hablando con Pedro y los apóstoles, hablando con ellos específicamente Pedro, diciéndole, ¿verdad?, que sobre Cristo, sobre la roca, sobre la piedra angular, él iba a edificar esta iglesia, y que la iglesia, ¿verdad?, nada iba a poder contra ellos, ni la misma muerte iba a poder contra ellos, pero lo estaba dando como un plan, y le estaba diciendo al final a los discípulos, dice, pero ¿saben qué? No digan nada, vamos a esperarnos. Dice, les estoy yo compartiendo mi corazón y les estoy diciendo cosas avanzadas, pero no lo digan todavía, vamos a esperarnos. Y comenzaba el plan a tomar efecto, pero no más en la imaginación, en lo que Dios quería a través de Jesucristo, y que la iglesia se fuera formando. Y luego, después de esto, vimos nosotros el mensaje ahí en Hechos capítulo número 2, el día del Pentecostés, después de que Cristo ascendió a la diestra del Padre. Dice la Biblia que los apóstoles y unos cuantos más, a una cantidad más o menos de 120, estaban congregados, pero sin propósito. Estaban ahí unidos y estaban ellos haciendo lo que se les había dicho, pero no tenían propósito, no sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer. Pero ya Cristo les había dicho, ahí quédense, voy a mandarles otro consolador que va a permanecer para ustedes para siempre. Y dice la Biblia ahí en Hechos capítulo número 2, en el día del Pentecostés, que cae el Espíritu Santo y llena la casa, llena a todos los que están ahí congregados. Y ahora la diferencia es que ahora todos ellos ahora tenían un propósito. A través del Espíritu Santo ellos ahora tenían un propósito como iglesia, de qué es lo que ellos tenían que hacer, qué es lo que tenían que divulgar al mundo. Ya se les había dado el mandato de ir por toda la tierra y evangelizar y hacer discípulos, pero no lo habían hecho. Tenían que esperar hasta que viniera el Consolador, y cuando el Espíritu Santo llega en el día del Pentecostés, dice la Biblia que ahora Pedro comienza a divulgar, comienza a platicar, comienza su discurso, comienza él a hablar del Evangelio, y muchos más se añaden a la iglesia, dice la Biblia. Y dice que eso viene a ser el principio de muchos. Y vemos nosotros cómo este plan que Cristo tenía, estaba desarrollando a los apóstoles, ahora este plan se está comenzando a cuajar, se está comenzando a tomar vida, está comenzando él a hacerse esa construcción, ¿verdad? Vemos nosotros planos de una casa, y hubo quien se la imaginó en la cabeza, y luego lo pone en un escrito, y luego de que lo ponen en un escrito, ahora lo comienza los constructores a edificarlo de acuerdo a ese plano. Y así vemos nosotros que Dios tenía este plan, el escrito venía de Cristo, y luego los constructores vienen siendo estos apóstoles que comienzan este plan, esta construcción. Vemos nosotros que se comienza a construir estos fundamentos ahí en Hechos capítulo 2, pero vamos a continuar. Porque estos primeros constructores, o estos primeros pasos de una iglesia primitiva, va para más. Y queremos nosotros ver ahora Efesios capítulo número 3 para ayudarnos con esto. Y quiero que por favor vayamos a Efesios capítulo 3 de nuevo. Ya leímos el versículo 10. Que es bien importante, y vamos a terminar con ese versículo, pero vamos al versículo número 1. Vamos a comenzar del versículo número 1 y vamos a leer hasta el versículo 10, y luego vamos a tocar unas cuantas cositas que vemos ahí bien interesantes que pertenece a la iglesia. Dice ahí el versículo número 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea la
mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a ver ahí unas cuantas cositas que hemos leído y que nos va a ayudar a poder entender un poquito la edificación o la evolución de la iglesia. Vimos nosotros que Pedro da su discurso allá en el día del Pentecostés, porque el Espíritu Santo, porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo, pero necesitaban ellos comenzar a entender qué era el propósito de ellos recibir el Espíritu Santo, qué era el propósito de esta iglesia, qué era el propósito que Cristo tenía o que Dios quería con la iglesia. Y poco a poco se va desarrollando, evolucionando la iglesia en entender ese propósito. Ahora, para empezar, vamos a ver ahí unas palabras. En el versículo número 2 y en el versículo número 9 usa algo similar de palabras, pero distintas. En el versículo número 2 usa la palabra administración de la gracia de Dios. Y luego en el versículo número 9 usa la palabra dispensión, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensión del misterio escondido. Usa esta palabra dispensión. Hemos nosotros visto acerca de esto de la dispensión, y vemos nosotros que la dispensión o la administración, que viene siendo lo mismo, es un trato donde Dios trata con la humanidad conforme, o un lapso de tiempo donde Dios trata con la humanidad de acuerdo a su pecado. Y hay 7 dispensiones en la Biblia. Y quiero rápidamente decirlas para poder entender lo que está diciendo. La primera es inocencia, la segunda es conciencia, gobierno humano, la promesa es la cuarta, la quinta es la ley, la sexta es la gracia y la última es el reino. Estas dispensaciones son cuando Dios trata con la humanidad, es un lapso de tiempo donde Dios trata con la humanidad. Vemos nosotros la primera inocencia, y eso comienza desde Adán y Eva, que comienza en inocencia, y luego de la inocencia comienza la conciencia. ¿Cuándo comienza la conciencia? Bueno, cuando pecan. Cuando pecan entra la conciencia, pierden la inocencia y ahora entran en la conciencia, donde Dios ahora está tratando con ellos con conciencia de lo que ya hicieron, con conciencia de que son pecadores, con conciencia. Pero luego después de eso viene el gobierno humano, la promesa, la ley, el monte Sinaí, todo esto. Y luego la última que nosotros tenemos ahorita es la gracia. Después viene la última, que es el reino. Pero es la gracia. Y nosotros estamos viviendo bajo la gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, es un don no merecible. No lo merecemos. Y no merecemos no nomás la salvación, pero hasta el mismo propósito que Dios tiene con la iglesia, no la merecemos. Es una gracia. Se nos ha dado algo que no merecemos. No nomás a nosotros, pero mismo Pablo, lo decía aquí en este versículo, en esta parte de la Biblia. Decía que él venía siendo uno de los más pequeños, y dice ahí el versículo número 7, del cual yo fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios, por el don de la gracia. No porque Él la merecía, pero porque era un don, un regalo de la gracia que tiene Dios para con nosotros acerca de esto. Me ha sido dada según la operación de su poder, por su poder. Fíjense, estaba yo estudiando esto y bien interesante, el escritor decía, no por méritos de Pablo, porque Pablo había sufrido bastante, pero incluso todo esto, todo lo que él había sufrido, no era por mérito de Pablo que se le daba este don para él poder divulgar este evangelio precioso o seguir construyendo la iglesia, igual que estamos hablando, sino que era el poder de Dios, era su gracia, era lo que Dios había querido hacer a través de Pablo. Y dice el versículo número 8, a mí que soy menos que los más pequeños de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué precioso lo pone aquí Pablo. Dice, esta gracia, algo que yo no merezco, me ha dado Dios para anunciar. Y dice ahí el versículo 8, dice, el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de todos los siglos en Dios. Y de aclarar, dice, cuál sea esta dispensación. Todo esto escondido que tenía Dios, ahora vamos a aclararlo. Y comienza la evolución de este propósito de la iglesia. Estamos en una dispensación, en un lapso de tiempo donde Dios está tratando con la humanidad de una manera específica tocante al pecado, y se llama la gracia. A través de la gracia viene nuestra salvación, pero también viene la iglesia, viene el nacimiento de la iglesia. Y nos debemos de sentir privilegiados, así como Pablo sentía un honor y una humillación tremenda de ser escogido por la gracia y el poder de Dios para poder seguir construyendo esta iglesia o este cuerpo, el cual es la cabeza, Cristo. Algo que no merecemos. Y Pablo se sentía bien privilegiado de poder tomar parte de esto. Y ahorita vamos a ver mucho más acerca de esto. ¿Por qué? Bueno, dice allí en el versículo 3, 4 y 5, habla acerca de un misterio. Vamos a leer esos versículos de nuevo. Dice, por la revelación me fue declarada, el misterio, como antes os he escrito. Bueno, en el capítulo 1 ya había escrito acerca de esto un poquito, brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea en mi conocimiento, para que puedas entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo que hasta este punto conozco del misterio de Cristo. O sea, yo te quiero decir lo que hasta este punto voy conociendo. Se está evolucionando la iglesia. Y está conociendo el plan de Dios. Está tomando forma la iglesia. A través de lo que Pablo está él aprendiendo y él está enseñando a los hermanos en Éfeso. Y dice allí el versículo número 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu. Por el Espíritu se está revelando ahora. Esto que nadie podía ni tenía el privilegio de conocer, se está revelando. He escuchado yo muchas veces gente decir, es que yo no conozco a Dios. Es que ¿qué sabemos de Dios? Bueno, hay mucho que se está revelando. Antes estaba escondido y ahora no. Esta palabra misterio en la palabra castellano, en el uso común, no tiene el mismo significado.
Cuando se va a la original, se busca que es se traduce, perdón, que es algo escondido o algo que no es revelado, algo que se tiene que explicar, un misterio, ¿verdad? En el sentido común, tal vez pueda causar confusión. Pero viéndolo en lo original, se trata de algo que está allí, pero todavía no se revela, todavía no ha salido a luz. Cuando alguien se esconde, ahí está, pero lo tienen que encontrar. Bueno, de la misma manera es Dios. Este misterio, esto que Dios quería que la gente se diera, no se había dado en nuestras dispensaciones, no en la inocencia, no en la conciencia, no en el gobierno humano, no en la ley, no en la promesa, pero ahora bajo la gracia se está queriendo revelar, se quiere dar a conocer. Y esto es a través de la iglesia. Esto es a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo en la iglesia. Él quiere que la gente le conozca. Él no quiere ser escondido más. Él no quiere que la gente no le conozca. Él quiere darse a conocer. Y este misterio se comienza a evolucionarse en la misma iglesia. Y lo que antes no conocían de Dios, ahora se va conociendo más y más y más. Y más gente está entendiendo cuál es el propósito de Dios con la humanidad. En esta dispensación de la gracia se aclara ese misterio. Dice la Biblia que había una pared que dividía a la humanidad y a Dios. Y fue derribada a través de Cristo, para que podamos nosotros tener acceso a Dios. ¿Por qué? Porque Él se quiere dar a conocer. Este misterio quiere que se resuelva. Y dice ahí dice ahí que vemos nosotros que este misterio también lo menciona allá en Colosenses. Vayamos por favor allá a Colosenses. Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1, versículo 24 al 27 vamos a leer. Colosenses 24 al 27 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración, otra vez la palabra administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese si no debemos nosotros de sentirnos privilegiados. Dice Pablo que en otras edades no se había dado a conocer de la misma manera que se está dando a conocer hoy en día, a través de usted y yo. Si usted esta mañana se encuentra que tiene a Cristo en su corazón, que está sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, es parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia tiene un gran privilegio. Le han dado un don, una gracia como se la dieron a Pablo años atrás. Y ese don, esa gracia, es para que conozcamos y divulgamos y aclaremos este plan divino de Dios.
Y sabe que este plan divino de Dios comienza, pero no se detiene, con el Evangelio. Es el principio de todo. Esas buenas nuevas de que Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, con un propósito específico, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que nosotros entráramos al cielo como hijos de Dios. Que teníamos un rumbo desde nacimiento hacia el infierno, pero Dios y su gracia nos oportuna una avenida para poder entrar al cielo a través de Cristo. Este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas. ¿Lo merece? No. ¿Lo merecía? No. Pero fue gracia. Fue un don de Dios por su poder. Porque Él tiene poder y yo no. Y ahora que entendemos el Evangelio, dice, ahora la iglesia no se detiene allí, sino que se le aclaran estos misterios de poder conocer más a Dios. Y para eso quiero que vayamos para atrás, ahí a Efesios capítulo número 3, pero vamos a ver el versículo número 6. El versículo número 6 dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjense lo que dice este versículo. Ahora, este misterio se aclara de que los gentiles, ya no nomás los judíos, pero hasta los gentiles, dice, somos tres cosas. Uno, coherederos. Dos, miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo. Lo pone de una manera bien interesante. Dice que somos incorporados. Somos coherederos y somos incorporados a ese cuerpo. Antes no éramos, ahora nos incorporamos. Nos injertamos. Dice ahí el versículo número 6. Coherederos, miembros del mismo cuerpo y coparticipantes. Coherederos. No hiciste nada, pero heredaste algo. Incorporados. Ahora, porque heredaste algo, ahora perteneces a una familia. Ahora estás injertado, estás adoptado, estás trasladado a algo distinto. Pero luego dice coparticipantes. Coparticipantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la iglesia no nomás es receptora, pero también transmisora. Que seamos participantes, coparticipantes. Que la iglesia, que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos que tenemos un propósito especial. No nomás de que se nos aclare las cosas preciosas de Dios, pero que también las transmitamos. Y comienza con el Evangelio, pero no termina con eso. Que las cosas buenas que hemos aprendido de nuestro Dios, lo podamos también divulgar a otros, que les podamos enseñar. Que seamos no nomás receptores, pero también transmitores. Coparticipantes. Qué bonito se oye que seamos coherederos. Heredamos una mansión en el cielo. Heredamos calles de oro. Heredamos tantas cosas preciosas. Y estamos incorporados. Sí, porque vivíamos y estábamos en un camino hacia el infierno, pero nos arrebató y nos plantó en otro camino que nos lleva al cielo. Pero ahora te dice, pero ¿sabes qué? Pero también eres coparticipante. Así como Pablo se describía a él, ¿sabes qué? Yo he sufrido en mi carne. Yo he pasado, pero yo lo digo con honra. Porque Dios me escogió a mí para divulgar y aclarar de esta gracia.
Y él lo tomaba con tanto respeto y humildemente, que entendía que era un privilegio, un honor poder hacerlo. ¿Quiénes? Los santos, la iglesia. La iglesia. No estamos hablando nomás simplemente de un edificio, no estamos hablando de simplemente una tradición dominguera, no estamos hablando de una cultura de familia, un club social, pero estamos hablando de la verdadera iglesia de Dios. Es coparticipante de esta dispensación de la gracia. Debemos encontrar honor en ella. Pero luego vamos a terminar con el versículo número 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer. Dice, grande diversidad. Una sabiduría grande de diversidad. Diversa sabiduría. Incomprensible. Pero Dios quiere que le conozcamos tal vez una puntita. Y se está dando a conocer. Se está dando a conocer. ¿Cómo es que se quiere dar a conocer? Bueno, si se acuerdan, en los capítulos, predicaciones anteriores vimos nosotros acerca del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, 26. Quieren ir a él, pueden refrescarse. Pero decía Cristo, les voy a mandar este Consolador. ¿Para qué? Para recordarles lo que yo les he dicho, pero no nomás eso, para que también sepan lo que tienen que hacer. El Espíritu Santo viene a la iglesia, viene a cada creyente, viene a cada piedra viva para recordarnos lo que Cristo ya nos dijo, pero también para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es el propósito de usted y de mí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros como participantes trabajar en esta iglesia? Que el Espíritu Santo nos hable, nos dirija. Él se quiere dar a conocer. Dios quiere darse a conocer. Pero tenemos que estar nosotros dispuestos. La iglesia tiene que encontrar su valor. Tienen que entender humildemente ese honor que tenemos de poder ser coparticipantes. Vemos nosotros ahí el versículo 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, de la iglesia, por medio de la iglesia. ¿Sabe, hermanos? Dios no se va a dar a conocer por medio del pecador, no se va a dar a conocer por medio del mundo, no se va a dar a conocer por medio del diablo, de sus potestades malignas. Por la iglesia tenemos un honor grandísimo. La gente pide a gritos que quieren conocer de Dios, pero la iglesia ha perdido su propósito. La iglesia ha perdido su propósito. No ha entendido ese honor que tenemos de poder nosotros divulgar un Dios verdadero. Me da tristeza, hermanos, ver cristianos que actúen más como el mundo que el mundo, que se vistan menos como cristianos y más como que pertenecen al mundo perdido, que actúen más como el mundo y menos como ese santo que Cristo quiso en ellos. A veces el cristiano tiene más confusión que el mismo incrédulo. Vienen cosas, tribulaciones, problemas en nuestra vida y se nos olvida que somos nosotros que tenemos que aclarar al mundo perdido lo que Dios quiere que sepa de ellos, que se quiere dar a conocer. La iglesia tiene un propósito especial.
tan especial, que dice ahí el versículo número 10 al final, dice, por medio de las iglesias, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Me interesó mucho esto. Quiero que vayamos ahí a disculpe. Quiero que vayamos allá a Primera de Pedro. Bueno, primero vamos a Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Vamos a regresar ya a Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento, perdón, estoy leyendo mal. 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dice, pero luego el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Habla acerca de este lugar donde Cristo está. Y dice la Biblia que Él está allá sentado, en el versículo número 20, resucitando a los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, allá en el cielo está Él sentado. Dice, sobre todo principado y autoridad. Sabemos que los ángeles tienen diferentes rangos, ¿verdad? Pero no hay nadie que se compare con Cristo. No hay nadie. No hay un rango más grande que Cristo. Cristo sigue siendo la cabeza, sigue siendo el Hijo de Dios, está sentado a la diestra y no hay nadie que se compare con Cristo. Todos estos ángeles, no le hace qué rango tengan, Cristo está sobre ellos. Y dice la Biblia, ahí el 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay nadie más. Pero quiero que vayamos ahora a Primera de Pedro capítulo número 1, 21. Primera de Pedro capítulo 1, 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Perdón. Perdí ese versículo. Bien, pero habla acerca de que estos ángeles están en la expectativa. Ellos también quieren conocer de Dios. Y Dios no se les ha dado a conocer a ellos. Es la iglesia que tiene ese poder, ese privilegio, esa oportunidad de poder aclarar, no nomás al mundo, pero hasta los mismos ángeles, viendo cómo la iglesia evoluciona. A través de Cristo, a través de lo que el Espíritu Santo nos habla, y a través de cómo Dios se está dando a conocer, es que los ángeles mismos también están aprendiendo. Es un privilegio grandísimo, hermanos. Grandísimo. Que traslada no nomás de este mundo, pero hasta en los lugares celestiales. ¿Sabe que Dios se está dando a conocer hoy? En todo lo que está pasando en este mundo, todo lo que está pasando, Dios se está dando a conocer hoy en una manera distinta. ¿Y cómo actúa la iglesia? Es el testimonio que ven muchos. No nomás en este mundo, pero dice la Biblia, hasta en los lugares celestiales. ¿Cómo estamos aclarando nosotros? ¿Qué estamos diciendo de nuestro Dios de la manera que Él se está demostrando en nuestras vidas? Este misterio que antes nadie conocía, que se está dando a conocer a través de la iglesia,
que está evolucionándose esta aclaración. ¿Cómo lo hemos evolucionado hoy como iglesia? Hermanos, la iglesia tiene un propósito grandísimo, especial. Es importante. Es tan importante que el Hijo de Dios dio su vida. No fue por nada. Tenía un propósito bien especial. Vamos a orar y así le pedimos a Dios su bendición esta mañana. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias nuevamente, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que podamos nosotros como iglesia, Señor, entender este privilegio que Pablo nos quería enseñar, Señor. Entender, Señor, que, pues Padre, tú pudiste haber escogido a muchos, pudiste haber escogido otra época en la vida, otro siglo, pero escogiste me escogiste a mí para ser parte de tu iglesia, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder entender, Señor, la magnitud de esto, Señor. Que podamos, Señor, valorar nuestros testimonios, que podamos, Señor, equiparnos, Señor, con sabiduría para poder, pues Padre, demostrarte, Señor, como un Dios todopoderoso, Señor, no un Dios pequeño. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos que nos bendigas donde quiera que nos encuentremos, Padre. Que tú seas, Señor, con tu pueblo. Que tú sanes, Señor, a tu tierra, Señor. Y Padre, que tu venida sea pronto, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y que pasen un buen fin de semana.